Buenas noches. En nuestro caminar diario vamos transitando por este mundo y muchas veces no hemos comprendido las palabras de Cristo. Y por eso no hemos encontrado la fuente de la felicidad. Somos necios y vamos buscando mil excusas, mil pretextos. Y a veces nos vamos deteniendo en cada fantasía. Y eso nos deja mayor nostalgia, desconcierto, amargura. Y muchas veces no logramos la felicidad que debe llenar el alma y que tanto se anhela al ir caminando diariamente. ¿Y por qué lo estoy exponiendo así? Porque muchos quieren llamarse cristianos por una moda, por una etiqueta, por estatus y garantía, aunque al evaluar y al mirar detenidamente van haciendo deshonor a ese nombre. Por eso es que tenemos que tener claro que no es cristiano quien no comparte comunión con sus hermanos. Muchos creen que el Señor los llamó a ser ermitaños en la fe. Y lo que Él dijo fue: coman y beban el pan y el vino. Allí, en la comunión, me doy yo como alimento. Es en la reunión de los santos, es en la comunión unos con otros, donde partimos el pan y compartimos de Cristo. No es cristiano quien solo ora para pedir dinero, favores o milagros. Y nunca se acuerda ni siquiera de saludarle en la mañana. Y mucho menos de despedirse en la noche. No es cristiano quien lee la Biblia y empieza a aplicarla a su conveniencia, a enunciar versículos para que otros apliquen sin verlos primero aplicados en su vida. Y yo no vengo a criticar, no, jamás. Dios me libre. Estoy tratando de evaluar, porque una de las cosas que más me he preguntado es: ¿cómo hago para saber si soy cristiano? Y entonces tendríamos que mirar que tampoco es cristiano quien vive para su egoísmo, para buscarse enriquecer a toda costa de los demás o para desquitarse de los otros. No es cristiano quien cumple su trabajo mediocremente, con desgano y hasta donde le toca. Hay gente que no hace nada más, ni en su trabajo ministerial, ni en su trabajo secular. Y viven quejándose. No van ni un milímetro más, pero quieren una milla más. No es cristiano quien se adueña injustamente de lo que no es suyo. Mucha gente quiere ganar los favores sacando pecho de muchas cosas, cuando ni siquiera han participado.
Ahora, ¿qué es ser cristiano? La definición sencilla es seguidor de Cristo Jesús. Entonces hay que entender qué es seguidor de Cristo, qué es seguirle a Cristo. Seguirle a Cristo significa conocerle. Y para conocerle tenemos que saber qué dijo, qué hizo, saber más de él que del artista, del futbolista y de los de moda. Por lo tanto, ser cristiano es conocer a fondo lo que él quiere, lo que él ama y lo que le gusta. Por el estilo de vida de la iglesia primitiva era que se sabía que eran cristianos y por eso decían, estos son cristianos, seguidores de Cristo. Por eso, ser cristiano significa hablar como Él, amar como Él, hacerlo todo como Él. Y en definitiva, es hacerlo todo como si Él actuara por nuestras manos, por nuestra vida, por nuestro caminar. Y esto, en palabras sencillas, significa poner en práctica sus enseñanzas y cumplir su mandamiento único. Y eso es lo que nos ha costado. Porque es que ser cristiano, seguir a Cristo en este tiempo, es vivir a plenitud, felices. Porque para eso fuimos creados. Para que siendo felices en esta vida, aprendamos cómo serlo en la eternidad. Cuando uno mira, cuando uno lee, cuando uno escucha, en los evangelios vemos a Jesús caminando entre la gente, contento, amable, humilde, pero firme. Y a veces esa firmeza es la que no se ha entendido. Cristo nunca utilizó la palabra como para darle el latigazo a alguien. Habló del amor y la voluntad del Padre. Restituyó lo que tenía que restituir. Juzgó lo que tenía que juzgar. Pero lo juzgó desde la palabra. Por lo tanto, no se convirtió en juez. Y siempre puso a reflexionar a los que le escucharon. Por eso, muchos dicen ser cristianos, pero no los vemos felices. No viven la palabra. Y si no somos felices ahora que tenemos la oportunidad de aprenderlo, de practicarlo libremente, no lo vamos a lograr jamás. Es que la medida de nuestro cielo la construimos aquí en la tierra. Pero muchos se han creado su propio infierno. Ahora, Cristo vino a comunicarnos, a enseñarnos, a poner en práctica el mensaje del reino. ¿Para qué? Para que nosotros lo aprendamos, lo entendamos y lo pongamos en práctica. Si cada uno de nosotros lo viviera de veras, no habría tanta maldad, crímenes, guerras, falsedades, infidelidades y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque estaría presente el reino de Dios que Jesús nos trajo como el don más grande. Y cada uno de nosotros, viviendo el reino, encontraríamos el cielo en la tierra y nuestra felicidad plena en este mundo.
como preludio de una vida eterna. Muchos hablan del Señor, de la Biblia, y son criticados por el testimonio que dan. Ahora, si aquí están con amargura, con desazón y tantas otras cosas, pues ¿cómo será vivir la eternidad en la misma situación? Miren, lo que pasa es que a la gente se le olvidó que Jesús nos llama es para seguirle. Y el seguimiento de Jesús debe ser una condición natural del cristiano. No es que me toca, no es que voy a hacer, no. Es algo tan natural diariamente en su caminar, en todo momento. Todos debemos seguir a Jesús desde el estado al que hemos sido llamados por el Señor. Por eso debemos comprender que seguir a Jesús no es otra cosa que vivir como Él vivió. Por eso seguimos sus pasos. Esto nos lleva a participar de su amor, ese amor al Padre y a la humanidad entera. Gastar nuestra vida por amor a los demás de una manera especial por los más débiles y necesitados. Lo triste es que el seguimiento del Señor no todos lo entienden, no todos lo viven igual. Por eso, cuando nosotros empezamos a mirar a Tutiplén, encontramos seguimientos de deseo y no aceptación. Y es la que vemos en aquellas personas que no han sentido el llamado en su corazón a un encuentro personal con Jesús. Le siguen externamente, les gusta el mensaje, pero su corazón no cambia porque no ha sido interpretado por el propio Señor. Son como unos usuarios del servicio público cuyo recorrido siempre es temporal y breve. Entonces uno los ve en las iglesias los domingos, pero hasta ahí. Asistentes, simpatizantes, pero hasta ahí. También vemos el seguimiento por costumbre. Y entonces son aquellos que viven lo que han vivido sus familias, en sus barrios, en sus casas, en sus tradiciones. Es un seguimiento ritual más que personal o vivencial. Pesan más las celebraciones que la vivencia real de las mismas. Es un seguimiento inexperto, torpe, que se queda más en lo externo y que nunca se sumerge en las profundidades del yo para en lo último descubrir al Señor. Pero también tenemos ese seguimiento por seguridad. Aquel donde el Señor se vuelve un refugio emocional y ciertamente racional. Son aquellos que piensan que si cumplen esas normas establecidas, su vida no tendrá problemas ni dificultades que no puedan superar. Conciben a Dios como ese escudo, ese parachoque ante los obstáculos de la vida. Y el día que tienen un obstáculo que no pueden sobrepasar es porque Dios los abandonó. Pero también tenemos un seguimiento racional. Son aquellos que siguen ideológicamente. Me gusta lo que dice Jesús, pero no me llama más la atención. No ahondan ni descubren quién es en verdad Jesús. No perciben la llamada espiritual, ese que transforma la vida humana y eterna. Es una elección intelectual,
Por lo tanto, no experimentan la presencia del Espíritu Santo. Y es tan intelectual que muchas veces hasta se saben la Biblia, la recitan, pero racionalmente no la aplican. Pero también hay otro seguimiento, un seguimiento más delicado, porque es el seguimiento emocional. Todo es sentimiento, todo es emoción, y se olvidan qué es la fe, porque la fe no es un sentimiento. La fe es seguir a Jesús, Dios y hombre verdadero. Es experimentar su divinidad, su humanidad. ¿En dónde? En nuestra vida. No podemos percibir realmente la presencia de Jesús si no somos capaces de ahondar en su dimensión humana y divina. Terminan las canciones, termina la enseñanza y ahí se quedan. Gozaron emocionalmente, pero no sintieron nada espiritualmente. Y es que en el caminar diario se ha olvidado que la vida cristiana comienza cuando se da respuesta a la llamada de Jesús a nuestro corazón y nunca antes. Experimentar la cercanía de Dios sin que nos escandalice ni nos desequilibre. Ese es el comienzo del seguimiento de Jesús. Pero también en ese seguimiento hay personas que creen que Jesús va adelante, lejos, y todos tienen que seguirle. Pero que Jesús no se detiene en su camino eterno. Y entonces son personas que se encuentran en ese agotamiento. Y es un agotamiento constante porque por la propia condición humana nunca llegan por sus propias fuerzas a la altura y a la cercanía de Jesús. Y entonces se ve esos cristianos angustiados, que nada les hace felices, que ni están en el camino de la salvación plena que el Señor vino a traernos. Viven un seguimiento que agota, que cansa, que debilita, porque no tienen las fuerzas del Espíritu Santo. Se olvidan que Jesús no vino para que nos llenemos de miedo. Y es triste, porque los vemos insatisfechos, llenos de quejas, de escrúpulos. Cuando Jesús vino justo a lo contrario. Él vino precisamente a librarnos de todo ello. Él vino a librarnos de las falsas seguridades, de nuestra falta de amor. Jesús no va corriendo por el camino de la vida y las personas corriendo detrás con el desespero evidente de quien nunca llega a la meta. Es tiempo de entender que Jesús va al paso. Él va al ritmo de cada uno de nosotros. No es que tengamos que correr y cansarnos inútilmente para llegar a Jesús. No, no, no. Él va con nosotros, no delante, no lejos. Él va a nuestro lado. Está a una oración de distancia. Por eso, la gran experiencia de los verdaderos cristianos no es que Jesús vaya muy por delante en el camino de la vida, o que
se haya quedado allá en la lejanía del cielo. No, 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 no. El gran descubrimiento de los verdaderos cristianos no es que caminen con Jesús, sino que Jesús se ha vuelto el compañero de viaje en el camino de la vida. Es que entender el seguimiento de Jesús implica asumir que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso sabemos que está con nosotros, que camina con nosotros, tan cerca que puede escuchar el latido de su corazón. Y al escuchar el latido del corazón de Jesús significa que tiene la capacidad de oír el latido de los millones de personas que le siguen. Eso es la iglesia. El grupo de personas que escuchando el latido de Dios son capaces de percibir los latidos de los que siguen a Dios. Y también incluso de aquellas personas que no creen en Él y se han alejado. Es que el latido de Dios solo lo puede oír aquella persona que sigue a quien es el corazón del universo. El Señor no te apura. Mira, esa es la gran ventaja que tenemos. Cuando te detienes, Él se detiene contigo. Cuando te sientas a descansar, Él se sienta contigo y te transmite su fuerza. Cuando te desorientas, Él te enseña el camino recto. Cuando estás desanimado y piensas que ya has perdido a Dios en tu vida, Él aparece en tu interior con fuerzas y resurrección renovadas. El Padre y el Hijo van al paso que tú puedes andar, que es el ritmo que no te agobia, no te cansa, ni te rompe por dentro. Por eso, como cristiano, puedes seguir a Jesús de pie, alegre, con entusiasmo. Y eso es cuando todo va bien, cuando la vida sonríe, cuando no hay complicaciones de importancia que perturben el camino. Sigues a Jesús de pie, porque no hay nada que te impida caminar o seguirle. No hay obstáculos que te hagan ver tu pequeñez. Es el domingo de Ramos en tu vida. Triunfante, alegre, de alabanza. Pero también puedes seguir a Jesús de rodillas. Y es cuando empiezan las dificultades. Cuando te acobardas, cuando se te nubla el camino y la meta. Cuando no sabes qué hacer. Jesús se arrodilla contigo. Ora por ti y por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Son los momentos de la prueba, son los momentos de las tormentas, de quien en verdad quiere seguir a Jesús. Intentas levantarte y te flaquean todas las fuerzas. Solo puedes estar descubriendo tu propia miseria humana. Entonces estamos en el episodio de Pedro con Jesús. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y entonces llegamos a que puedes seguir a Jesús arrastrándote. Cuando las tinieblas del sendero te oscurecen el camino claro de tu vida. Es la noche del alma. Es el mar embravecido. Es la tormenta que permanentemente te amenaza. Es en estos momentos donde en la oscuridad buscas a Dios y Él desesperadamente te busca, pero parece que no llegan a encontrarse. Son los momentos de la duda, el de no saber qué hacer, el momento de sentirnos huérfanos de Dios, el perder todos los esquemas que hasta ahora funcionaban para explicar tu existencia, tu propia vida. Es la reacción de los discípulos cuando Jesús murió en la cruz. Y estoy hablando de ser consciente de estos tres momentos, porque son los tres momentos del seguimiento del Señor.
Si los tenemos claros, nos puede ayudar a que incluso en el momento de las pruebas, en esos momentos de la vida, sepamos tener más intimidad con el Señor, de reforzar nuestra fidelidad con Él. Saber que nuestro seguimiento estará siempre salteado de estos tres momentos, o que incluso nuestro seguimiento estará una y otra vez salpicado de estas tres situaciones que nos recordarán siempre nuestra condición humana y la presencia constante de la gracia de Dios. Sea como sea, estas son tres maneras muy humanas de seguir siempre al Señor, de descubrir que Él, quien camina con nosotros, que está a nuestro lado, que nunca nos dejas. Tú como cristiano debes aprender sobre Jesús, forjando esa relación personal con Él. Tomar la decisión cuanto antes, que Él moldee tu vida en maneras nuevas y satisfactorias. No es decir que soy cristiano. No, no, no. Es la decisión de caminar con Él teniendo la experiencia y vivir como parte de la familia de Dios, de caminar física y espiritualmente la vida de Cristo en tu propia vida. Y también la de compartir en comunidad con los demás. Por eso, tú que dices que eres cristiano, cambia tu vida a la imagen de Cristo. ¿Y cómo hago esto? Practicando la amabilidad, la franqueza y la humildad. Dios usa lo más básico, la verdad, palabras y mensajeros sencillos. Entre menos ensimismados estemos en el mundo, de ese mundo material, menos nos distraerás del mensaje de Jesús. El camino, la verdad y la vida. Es el único camino al Padre. Todos queremos ir al cielo, pues debemos clamarle para que nos perdone y podamos ir al cielo. Porque aún como seres humanos nos equivocamos. En vez de entretenerte en el juego, en la televisión, en tantas cosas, lee un pasaje, míralo, siéntete identificado, ora sobre ese pasaje, piensa más y haz más por Cristo y sus seguidores. Teniendo cuidado de sentirte moralmente superior. No vaya a que entre la vanidad. Tú como seguidor de Cristo simplifica y centra tu vida, no para que te creas mejor que los demás, más bien podrás elegir la manera de seguirlo, porque te acerca más a Dios y a los otros creyentes, esos creyentes agradecidos como la familia de Dios y amigos. Tú eres uno de los hermanos y hermanas de Cristo, coherederos con Él. No olvides que es el hermano mayor. Por eso habla más sobre Jesús. Con tus amigos, con tus colegas, con tus familiares, con los seres queridos. Sé directo, sé franco. Esto traerá como consecuencia que verás que tu vida será menos complicada. Hablar con segundas intenciones, tratar de manipular a los demás es un comportamiento muy común en el trabajo, en la casa y en muchas relaciones interpersonales. Aunque vayas a estar en desacuerdo constantemente, expresa tu opinión con amor. Y vas a entender que la mayoría respetan la honestidad y la decencia. Ser cristiano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No seas severo. No juzgues a los demás innecesariamente. Nunca se te olvide que existe un solo juez
único. Nadie nos ha nombrado de jueces. Por eso busquemos la amabilidad en las personas. Seamos amigos. Esperemos lo mejor. Cultivemos relaciones positivas con ellas. No tengas un concepto más elevado de ti mismo por encima de otros. Lleva tu carga y ayuda a otros a llevar la suya. Di la verdad, escucha la verdad, procurando estar contento, siendo paciente y amable. Carga tu propia cruz. Tendrás que combatir tus luchas por tus cuentas, aunque nunca estarás solo. Cuando sea el caso, defiende los beneficios de los demás en la buena batalla, la batalla espiritual, la batalla de la fe. Sé un defensor de los estándares de tu comunidad. Te enfrentarás con la debilidad, la tentación, la duda, con paciencia. Pero al final, si perseveras, saldrás como oro refinado de la prueba de tu fe, cubierto por la gracia de Dios. Enfrenta las dificultades, enfrenta las luchas con persistencia y enfoque. Esto definirá tu vida como persona y como seguidor de Cristo. Sé más que un miembro de tu iglesia. Participa activamente en cada una de las actividades. Ya deja de ser simpatizante, asistente los domingos, de vez en cuando. Cuando tú participas, esto te llevará a conocer más del Señor, a entender más la palabra y a vivir más en comunidad. Solo tú podrás desarrollar una relación personal y seguir los pasos de Jesús. Dedica parte de tu tiempo a contemplar profundamente sus enseñanzas. Vive los desafíos de tu nueva vida en Cristo y deja que tu mente se transforme. Pero también, como cristiano, pon a Cristo en el contexto de tu realidad. Mira, es importante poner a Cristo en tu contexto, de imaginar lo que diría de tu vida y del mundo en general. Jesús se refirió mucho a la manera en que el mundo puede y debe tratar la avaricia, caridad, el amor, la sociedad. A veces creemos que estamos en un mundo tan diferente, pero cuando nosotros estudiamos la palabra vemos que, oiga, en el mundo de Cristo, en el mundo de nosotros, humanamente hablando, no hay mucha diferencia. Había esclavitud, hay esclavitud. Había persecución, hay persecución. Había bullying, hay bullying. Había inmoralidad de toda índole. Y es lo que tenemos hoy. El amor se había enfriado en ese tiempo. Por eso les hablo tanto del amor. En este tiempo sí que tenemos que hablar del amor. Quería poner en contexto el ser cristiano. Pero evalúa todo esto a la luz de la palabra. Porque si tú tomas cada punto, tú te vas a creer sobre 10 que estás en 11. Y a veces sobre 10 no estamos ni en 3. El seguir a Cristo es vivir a Cristo. Es vivir en Cristo y vivir por Cristo. Por eso, ahí donde estás, ya tienes un contexto para evaluar realmente el ser cristiano. La humildad se debe ver. La sencillez se debe manifestar. Y los frutos del Espíritu Santo deben estar presentes diariamente. No olvides ir a la cruz, a hablar y descargar tu corazón para empezar a caminar verdaderamente como cristiano. Papito Dios,
Hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque muchas veces hemos levantado la mano, Señor, pero no hemos levantado el corazón. Muchas veces levantamos la voz, Señor, y no el testimonio. Muchas veces, Señor Padre misericordioso, hemos creído que estamos caminando contigo, con tu Hijo, con el Espíritu Santo, a la luz de la palabra, Señor, pero hace rato que te dimos la espalda. Padre bueno, perdónanos, Señor, porque aún en nuestra carne, en nuestro caminar, Señor, esa vieja naturaleza, Padre misericordioso, asoma. Y aún, Señor Padre bondadoso, quiere dominar. Pero sabemos, Señor, que estamos contigo, que cada día debemos crecer espiritualmente, que cada día debemos ser verdaderos cristianos, seguidores de Cristo. Pero como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Por eso, Padre bueno, hoy queremos ponernos en tu mano, Señor Padre misericordioso, en el amor de tu Hijo, en la revelación del Espíritu Santo, para que cada día la palabra, Señor, se haga rema en nuestro caminar. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, en nosotros y por nosotros. Papito Dios, que cada día, Señor, entendamos más el mensaje de Cristo. Que cada día entendamos más tu reino y que vivamos un cielo aquí en la tierra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Un abrazo grande. Gracias a todos los que nos han seguido escribiendo a nuestro WhatsApp por las inquietudes, por las dudas. Gracias a todos los que han escrito en el YouTube, en Face, en Instagram, porque han escuchado y han visto las enseñanzas. Vamos adelante de la mano del Señor para ser realmente cristianos en espíritu y en verdad. Buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo.